especializado en Derecho Internacional Económico e Integración Económica. Además es profesor de la UNIMED y coordinador del Grupo La Colina. Así que vamos a conversar hoy sobre algunos temas de interesante actualidad para el país y particularmente temas vinculados con el área internacional en la cual es donde mejor se desenvuelve nuestro apreciado invitado. Nos gustaría mucho que ustedes pudieran participar en este programa. A tal efecto, les recuerdo que pueden escribir a visionglobal.net.de y allí pues, podremos interactuar con ustedes. Sin más por el momento, vamos a empezar la entrevista con Emilio Noguera. Buenos días, Emilio. Buenos días. Hoy, 11 de septiembre, se cumplen varias cosas. Primero, se cumple un aniversario más de la muerte y el derrocamiento de Salvador Allende. Creo que es el 12º aniversario. 40 años, perdón. Y el 12º aniversario del atentado terrorista a las torres de Nueva York, las Torres Gemelas. Sin embargo, el 11 de septiembre marca para nosotros también una fecha importante, porque hoy Venezuela deja de ser miembro de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces yo quisiera que pudiéramos conversar sobre qué significación tiene eso para Venezuela, en qué situación quedan las personas que en un momento dado puedan sentir violación de sus derechos humanos, a quién acuden, qué tienen que hacer. Entonces me encantaría que me pudieras hablar un poco sobre ese tema. Bueno, buenos días, gracias por la invitación a Luis, a esta casa. De verdad que me permite conversar sobre estos temas que la fecha propicia, ¿no? Este 11 de septiembre. En relación con ese punto que está señalando sobre la denuncia que hizo Venezuela el año pasado, precisamente el 6 de septiembre de 2012, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, es un tema de verdad muy grave para los venezolanos. Porque con esa denuncia que hoy precisamente se hace efectiva, los venezolanos en cuanto a esa área de protección de los derechos humanos, entramos pues, en una situación de indefensión general. Porque ya no vamos a tener una instancia como la Corte Interamericana que se creó con esa convención, que es el Pacto de San José, en donde se permitía a los firmantes de esa convención, que son todos los países del hemisferio, a los ciudadanos de esos países, con excepción de Estados Unidos y Cuba, que claro, sí, la firmaron pero no la ratificaron, ¿no? Y Cuba no participó de la discusión de ese pacto, ¿no? en su momento, porque ya estaba expulsada de la OEA, ¿no? En esa fecha. Sin embargo, bueno, lo que quiero decir es que los derechos que allí se le garantizan a los ciudadanos de los países firmantes son derechos muy importantes, son los derechos humanos, y que esa instancia, que es la Corte, le permite a cualquier venezolano, particularmente cualquier venezolano que se sienta agredido o que haya sido agredido en sus derechos humanos y que los tribunales y las autoridades nacionales no lo hayan considerado, le permite al venezolano ir a esa instancia y poder allí obtener una satisfacción en cuanto a esa violación, ¿no? Entonces, a partir de hoy, la situación es esa, que los venezolanos no vamos a tener esa herramienta, aun cuando nosotros seguimos dentro del sistema de protección de los derechos humanos hemisféricos por la vía de la Carta de la OEA y por la vía de otros instrumentos, sobre todo en el ámbito internacional, en el ámbito de las Naciones Unidas, que también pudiéramos echar mano en algún momento. Pero lo cierto es que esta medida que se tomó absurda, una medida inconsulta con el pueblo venezolano, es una medida que debe ser repudiada, rechazada por todos los venezolanos, porque no tiene sentido que se haya denunciado esa convención, sobre todo cuando la misma Constitución nuestra ampara o apoya los derechos humanos y se refiere precisamente a la progresividad de los derechos humanos que está en esa misma Constitución, y la Constitución refiere precisamente
precisamente esos tratados. Decía, nosotros una conquista adquirida que la misma Constitución consagra, mediante esta denuncia, la perdemos. Emilio, pero dentro de este contexto, yo me imagino que el costo político para el gobierno debe ser alto el tomar esta decisión de salir de la Convención de Derechos Humanos. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿qué gana el gobierno con esta denuncia? ¿Por qué denuncia? ¿Qué objetivo logra alcanzar con esta denuncia? ¿Qué pretende con esta denuncia? Bueno, esta denuncia es producto de una ideología demencial. O sea, hay una ideología política que rechaza cualquier organismo internacional, incluso hasta los económicos. O sea, nosotros tenemos una política que ha adelantado el gobierno de Chávez y que sigue Maduro, que rechaza pues toda jurisdicción que puedan tener organismos internacionales sobre el país. Eso es parte de una concepción de la soberanía absoluta, que ya es una concepción anacrónica en el mundo que estamos viviendo. Hoy la soberanía es relativa, precisamente por el tema de los derechos humanos. El tema de los derechos humanos que arrancó desde después de la Segunda Guerra Mundial, ha ido desarrollándose en las normativas internacionales hasta el punto de que hoy la soberanía es un concepto muy relativo y que los estados solamente lo tienen para ciertas cosas, lo que es la protección territorial, para la defensa nacional, pero para ese tipo de cuestiones que remiten unos valores universales, que son los derechos humanos, la soberanía no tiene cabida. Y este gobierno sigue viviendo de esa ideología o esos planteamientos anacrónicos, atrasados en relación con la soberanía. Por eso es que no entendemos cuál es el resultado, cuál es el resultado que tiene ninguno. O sea, desde el punto de vista práctico, más bien lo que hace es mejorar a los venezolanos en su derecho, sacrificar los derechos humanos de los venezolanos y con eso más bien está aumentando el descrédito del gobierno venezolano en el mundo. Es que, de hecho, inclusive el gobierno nunca puso en vigor las directrices que emanaron de la Comisión de Derechos Humanos en cuanto a resarcir de daños a determinadas personas o dar algún tipo de protección creo que solamente a la jueza Fiumi fue a la que le concedieron un derecho de protección, pero en general hay unas cuantas medidas que adoptó, que recomendó la comisión, que no ha sido puesta en vigor por no, y sentencias, incluso la sentencia de Leopoldo López, la sentencia en relación con aquellos jueces que votaron de la Corte Contencioso Administrativa, que ordenaron también un resarcimiento, una indemnización. Pero es la Corte, el Tribunal Supremo venezolano, dentro de ese espíritu y de esa ideología, que rechaza pues, las decisiones de la Corte. Y entonces esta salida de la Convención es consecuencia pues, de una visión de las cosas, del derecho, de la soberanía, de los derechos humanos, que ha impregnado desde el Tribunal Supremo de Venezuela, la Fiscalía General de la República, el Defensor del Ciudadano, es decir, y los gobiernos, y el gobierno pues, en general, que lo lleva pues, a esta absurda decisión, de verdad que no tiene ninguna justificación. Sí, sin lugar a dudas es una decisión que no, como tú bien decías, que no fue consultada, tomada de una manera entre gallos y medianoche, y sin medir, creo yo, muy bien las consecuencias que esto pudiera acarrear o los inconvenientes que esto pudiera acarrear. Pero eso forma parte de la política demencial que este gobierno viene manejando, no solamente en el área internacional, sino en el área de la economía interna, etc. Pero donde es más notable las falencias de este gobierno y los errores de este gobierno están precisamente en el área internacional. Por ejemplo, un tema que ha conmovido a mucha gente y lo ha conmovido porque no tiene muy claro qué es lo que está pasando y quizás tú podrías ayudarnos a despejar algunas interrogantes sobre el particular, es por qué el gobierno venezolano no está haciendo valer los principios y los acuerdos pautados en lo que fue el protocolo de Puerto España en relación a la reclamación exequiva. Es decir, hay una zona de reclamación y en esa zona de reclamación hay que observar
ciertas normas y ciertas directrices que el gobierno venezolano no está haciendo observar para precautelar los intereses venezolanos en la zona de reclamación. Así que me gustaría mucho que pudieras conversar un poco sobre este tema para ampliarle a la gente. Es un tema bien interesante además porque tiene una historia muy larga. Es decir, un libro que fue en su momento, en los años 20 del siglo XIX, hizo algún reclamo a través del canciller de la época, que era Pedro Gual, hizo un reclamo a Inglaterra sobre los límites con esa área del Esequibo, ¿no? Y que en ese momento todavía ni siquiera se había conformado el país, digamos, la Guyana como una colonia integrada de varias regiones. Bueno, desde esa época, bueno, todos los gobiernos venezolanos, los dictatoriales o no, tuvieron una actitud de defensa del territorio nacional, siempre planteando en todo momento y en todas las instancias que tuvieron la pretensión de Venezuela sobre esa parte que le había sido arrancada al territorio venezolano en virtud del uti possidetis iure, pues el derecho que tenía Venezuela sobre esos territorios que lo había heredado de España, ¿no? Después de la independencia. Entonces, esos reclamos que llevaron pues, al laudo arbitral de 1899, que fue terrible para nosotros porque nos despojaron, pero que nosotros, a pesar de eso, mantuvimos el reclamo hasta esta época que tú estás señalando, que se llegó a un acuerdo por la vía que debía ser pacífico y que debía ser satisfactorio para ambas partes, ¿no? Y hasta ahí llegamos, pues, sin embargo, bueno, todos los gobiernos defendieron. Digo yo, sí, independientemente de hasta ese año todos lo defendieron y lo han seguido defendiendo hasta que llegamos a este gobierno. Este gobierno ha cedido completamente los derechos, digamos, en el discurso, los derechos que tenemos sobre esta área, sobre lo que ha sido la reclamación del Esequibo. Y lo peor del caso es que no solamente por improvisación, por ignorancia, por incompetencia y por el tema también ideológico que está aquí, sino que por la ineficacia de la institucionalidad venezolana, en la Cancillería particularmente, para afrontar el tema en defensa de los intereses venezolanos. Entonces, lo absurdo de todo esto es que, bueno, Guyana está haciendo concesiones allí petroleras, mineras y tal, y nosotros no hemos puesto, como se debe hacer en el derecho internacional, no hemos puesto nuestro reclamo, nuestra nota de protesta en unos términos contundentes y determinantes, ¿no? Entonces, esto llama mucho la atención y tiene también que ver con el tema ideológico, porque cuando analizamos la parte de los últimos años, encontramos que Guyana siempre fue apoyada por Fidel Castro. Hay unas declaraciones donde Fidel dice que Venezuela es un país imperialista en los años por allá 80 más o menos, dice que Venezuela es un país imperialista porque pretende el Esequibo, que es una cosa nuestra, ¿no? Y entonces, no es esto, pues Fidel Castro, y entonces vemos que han tomado el discurso de Fidel Castro de esa época, lo han traído hasta ahora y ahora asumen como que es la santa palabra y que Venezuela entonces tiene que ceder porque nuestro reclamo es producto de supuestas presiones imperialistas o que es una herencia de las épocas imperialistas, como no es así. Cuando yo lo que estaba diciendo desde Simón Bolívar en los años 20 que hizo el reclamo, eso no ha sido ningún reclamo imperialista, eso ha sido un reclamo nacional basado en los derechos históricos de Venezuela sobre el territorio. Entonces, esta gente que nos gobierna ha cedido, prácticamente se ha rendido y con un discurso que es terrible, el discurso de Fidel de los años 80, donde decía que nosotros somos imperialistas y que nuestras pretensiones no tenían ningún fundamento. Entonces, bueno, eso en el fondo, como han señalado algunos, es una traición a la patria. Es un delito de lesa patria. Un delito de lesa patria. Entonces, claro, lo lamentable de esto es que este tema, como otros temas internacionales, en la población no ha calado profundamente, y ojalá pudiera la población saber enterarse mejor de estas cosas, porque claro, la población está pendiente de la escasez, de la inflación y de la inseguridad, el desempleo, etc. Y pues ese tipo de problemas la gente no los toma en cuenta cuando deberíamos tomar en cuenta, porque Venezuela
tiene sus derechos allí y Venezuela debería seguir peleando esos derechos, claro, de una manera pacífica, dentro de los canales del derecho internacional. No, pero además Venezuela, en la delimitación de aguas marinas, como las zonas aledañas, Verbigracia, Trinidad y Tobago, etc., tomó en consideración o se basó en la negociación en que Venezuela tenía unos derechos de salida al mar en la zona de reclamación. Entonces, hasta eso, no solamente es que estamos renunciando a los derechos que tenemos muy íntimamente, los derechos legítimos que tenemos fundamentados de la tierra, sino que también estamos entonces afectando otro tipo de relaciones. La fachada atlántica, la salida del Orinoco, del Delta, que es una zona rica en petróleo y en cuestiones de energía, es lo que ellos están dando las concesiones en este momento. Y sobre eso nosotros tenemos nuestros derechos. Por eso es que esa pelea resulta absurdo, incomprensible. Es algo que de verdad no tiene ni pies ni cabeza, que un gobierno que se dice defensor de la soberanía territorial, que se dice nacionalista, pues no haya defendido los derechos como debe ser. Bueno, alguna razón mucho más allá de la que podemos en este momento saber, probablemente haya estado presente, porque es imposible pensar que llegue a tal grado de irresponsabilidad de un gobierno como para no tomar las acciones pertinentes frente a una zona de reclamación que, como decíamos, tiene todo un legítimo derecho a reclamarse. Sí, pero fíjate, hay un elemento que no es el único, que es el de la ignorancia. Hay una ignorancia de todo ese proceso desde Bolívar hasta la fecha, y que se ha quedado entonces con lo que dijo Fidel. O sea, ahí es donde tú ves los lacayos ideológicos, los lacayos políticos que son este gobierno, frente a un tema muy concreto. Entonces, hay esa parte ideológica, hay de intereses también que habrán en alguna parte, pero hay toda una ignorancia crasa de la historia del programa. Así es. Entonces, podemos resumir entonces que la política internacional de Venezuela, en primer término, nos despoja de la posibilidad de concurrir a una determinada instancia cuando nuestros derechos humanos han sido violentados, consideramos que han sido violentados. No, la política internacional de Venezuela decide no hacer valer los derechos que tiene el país sobre una zona de reclamación. Y por último, con el ingreso de Venezuela al Mercosur, y que me gustaría también que habláramos de eso un poco, con el ingreso de Venezuela al Mercosur, entonces también pone en entredicho la posibilidad de que las empresas nacionales puedan sobrevivir a la competencia que pudiera derivarse de la aplicación en toda su extensión del programa de liberación o el programa de liberación del Mercosur. ¿Podríamos hablar un poquito sobre Sí, bueno, nosotros estamos en Mercosur desde hace poco y estamos en un proceso de adecuación o de internalización o de... Pero no, pero es que llegamos tarde. Exactamente. Y llegamos mal. O sea, y llegamos violando las normas del Tratado de Asunción en Mercosur. Pero como ustedes saben, bueno, lo que ocurrió, nosotros entramos pues por la vía de separar de manera arbitraria Paraguay y aprovechar lo que son parámetros. Entonces, claro, estamos allí. Yo no estoy en desacuerdo con la integración de Venezuela, todos los países del mundo, de alguna manera. Lo que pasa es que ahí se negoció muy mal el ingreso y no se defendieron como debió ser los intereses económicos de Venezuela, y ahí es donde está el problema. Que ahí debió hacerse una negociación bien, pero bueno, ahí entramos en la improvisación, en la incompetencia, en la ignorancia de quienes han estado negociando allí, que han entrado solamente por causas político-ideológicas, no han entrado por razones comerciales, económicas, que también son sobre todo las más importantes. Es decir, uno no entra a un esquema de integración porque le simpatiza los gobiernos que están allí y porque se identifican conmigo en mi corriente político-ideológica. Uno entra también por los intereses económicos que uno tiene en eso y las posibilidades de que eso pueda redundar en beneficio de todos los venezolanos, en su empleo, en la inflación, en todas esas cosas que a nosotros nos interesan. Entonces, Mercosur para nosotros es un problema serio que todavía no se ha resuelto, porque Paraguay, aun cuando en estos días ha dicho el gobierno de Paraguay que quiere conversar con Venezuela y ver la manera de que Paraguay sigue cuestionando el ingreso de Venezuela desde el punto de vista político, porque se violó el artículo 20 del Tratado de Asunción, que requería de la unanimidad
unanimidad de todos los miembros para que pudieran trabajar. Incluso creo que el Paraguay ha señalado que volvería a solicitar su membresía al Mercosur una vez que haya finalizado la presidencia pro tempore que tiene Venezuela del esquema de integración. Sí, hay algunos que dentro de Paraguay han planteado ahora. El tema es que Paraguay también está de alguna manera atrapado allí entre los grandes que son Brasil y Argentina. Y económicamente pues tiene que resolver esta forma. Entonces ahí hay una presión, por ejemplo, de Dilma Rousseff para que el nuevo gobierno de Paraguay acepte a Venezuela, pero bueno, habrá que ver cómo se negocia eso en los próximos días. Ahora, la impresión que yo tengo es que a pesar de que Venezuela ingresa por la puerta de atrás en el Mercosur, etc., pero tampoco está cumpliendo con el Mercosur, porque tengo entendido que las cosas que tiene que instrumentar para poder cumplir con todo lo pautado en lo que fue el acuerdo de ingreso de Venezuela al Mercosur, no lo está cumpliendo. Creo que no está satisfaciendo lo que debería haber hecho Venezuela para dar cumplimiento a su incorporación al Claro, ese es el protocolo de adhesión que no se ha cumplido y que bueno, ahí hay unos retrasos importantes. Y va a haber problemas porque hay normas que contradicen la política del gobierno venezolano y algunas leyes que el gobierno ha impulsado y quiere impulsar. Entonces ahí va a haber una contradicción entre un bloque comercial que está con el libre comercio y el capitalismo, y entonces un gobierno que está contra el capitalismo y el libre comercio. Eso pasó en el grupo andino y terminó cuando el régimen de Salvador Allende hubo una contradicción entre el régimen, la ideología del régimen, la orientación filosófica del régimen y el modelo, con lo relacionado a los otros países, y terminó saliendo del esquema Chile. Ahora, bueno, Emilio, te quedo muy agradecido por esta participación, creo que ha sido muy aleccionadora para nuestros televidentes. No nos queda otra cosa sino invitar a nuestros apreciados amigos a que nos acompañen el próximo miércoles a esta misma hora y agradecer a nuestro equipo técnico. Aquí está Mariana y aquí está Ramón Arias, quienes son los artífices que han permitido que este programa salga al aire. Así que muchísimas gracias